Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora pues haciendo este uso de la tecnología, gracias Efra por ayudarme, el licenciado Efraín, que me está ayudando con todo asunto de la grabación. Y bueno, pues quisiera darle la bienvenida a esta segunda sesión precisamente de nuestro programa de enfoque central en la persona de Carl Rogers. Recuerden que bueno, pues ahora estamos utilizando nuestra plataforma Moodle y ya hay algunas actividades previas que yo espero que ya hayan terminado, que es la entrega de su seminario, más bien la entrega de su reporte de lectura, que vamos a hacer ahora un seminario utilizando el foro, y también un pequeño esquema mental, un esquema gráfico, como cada quien lo haya querido hacer, también como una segunda actividad que yo espero que ya en estos momentos o en estos días puedan subir a la plataforma. Pero bueno, vamos a darle continuidad. Ustedes ya tienen un material. Estamos, como ustedes recordarán, en esto que llamamos la estructura teórica del enfoque centro de la persona, después de habernos dedicado la sesión y haber recuperado la experiencia un poco con los esquemas de lo que vimos la sesión pasada, que fue precisamente los antecedentes de la psicología humanista, ¿sí? De cómo surge este movimiento desde los aspectos filosóficos, desde los aspectos sociológicos y de los propiamente dichos aspectos psicológicos, que con esto que llamamos la contracultura, y un poquito el desarrollo pues de esta corriente tan importante dentro de la psicología. También recordamos un poco todas las fuentes, los pilares fundamentales de nuestros autores que componen esta corriente, entre ellos a Maslow, a Goldstein, a Eric Fromm, al mismo Carl Rogers, a Peirce, y no sé si me falta alguien, sí, a Viktor Frankl, que también lo retomamos, y que bueno, constituyen toda lo que llamamos la corriente de la tercera fuerza, que es la psicología humanista. Y bueno, haciendo esta pequeña recopilación de lo que vimos la vez pasada, pues también entramos a algún aspecto que para mí es muy importante y que está compuesto por los 9 puntos fundamentales, que desde mi punto de vista son los puntos que nos ayudan a entender toda esta riqueza de Carl Rogers en sus propuestas teóricas, en su enfoque centrado en la persona. Entonces estamos, si retomamos, la estructura teórica del enfoque centrado en la persona, y como preámbulo platicábamos de esto tan importante que se llama la subjetividad, algo que también hemos estado comentando, y yo creo que con Marcos también ya lo aterrizaron con el maestro Marcos, fue precisamente que Carl Rogers tiene una influencia sobre la fenomenología muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros escuchamos, leemos a Carl Rogers en relación de la aceptación total de la experiencia del individuo, se está refiriendo mucho a esto, de que la experiencia de cada quien, la experiencia vital de cada persona, es una experiencia subjetiva y por eso es valioso. Si recuerdan, comentábamos también aquí ya el asunto de la empatía como el método fenomenológico para poder entender los fenómenos o las experiencias de las personas. Ya vimos pues como preámbulo, porque va a enmarcar todos los elementos importantes dentro de la teoría, la subjetividad y la experiencia del ser humano. Y de ahí entramos a las afirmaciones relativas del desarrollo de la persona, y vimos dos muy importantes, y creo que ahí fue precisamente donde nos quedamos en la sesión pasada. Las afirmaciones relativas al desarrollo de la persona. ¿Cuáles serían estos elementos que propone Carl Rogers en esto que llamamos la profesión del desarrollo humano? ¿Qué es lo importante? ¿Sí? A lo mejor podemos hablar mucho de teorías, podemos hablar mucho de algunos aspectos, hasta incluso técnicos, pero dentro de lo esencial de Carl Rogers, el proceso de autodescubrimiento es esencial. Por eso, la primer componente, si ustedes recuerdan y que estuvimos trabajando, era lo que llamábamos ser realmente uno mismo. La meta en la vida, decía Kierkegaard, es ser realmente uno mismo, ¿sí? La idea
de Carl Rogers es que precisamente una de nuestras tareas fundamentales de desarrollo es que precisamente en nuestro proceso de madurez es que nosotros nos alejemos de las alienaciones y sobre todo sociales y culturales para convertirnos en nosotros mismos. Y esta es una tarea que tenemos que ir haciendo continuamente porque precisamente otro de los elementos importantes es que estamos en proceso y en este proceso nunca termina y afortunadamente, también lo comentábamos, pues bueno, vamos cambiando y vamos siendo diferentes, esencialmente los mismos, pero siendo diferentes en este proceso. Para pasar al segundo elemento, a la segunda afirmación, que es una afirmación muy de desarrollo humano y tiene mucho que ver con Carl Rogers, que es escucharse, aceptarse a sí mismo. Dice Carl Rogers, no hay nada como acogerse y escucharse a uno mismo. Esta pregunta me gusta mucho porque ilustra mucho hacia dónde vamos y qué pretendemos como desarrollistas. ¿Cómo sabemos quiénes somos, qué necesitamos, cuáles son nuestros sueños, ilusiones, nuestros proyectos, nuestros sentimientos? ¿Cómo saber quiénes somos? Solamente cuando nos escuchamos. Aquí terminamos la sesión pasada y recuerden que compartíamos precisamente algo que es muy interesante, pues, y que es el tema central de desarrollo humano, que es ¿quién soy yo? Bueno, cuando nosotros somos capaces de escucharnos a nosotros mismos, pues bueno, viene otra parte que propone Carl Rogers que dice, es así como podemos comprender y aceptar a los demás. ¿Sí? También lo hemos comentado mucho aquí, de decir que nadie puede dar lo que no tiene, y entonces, bueno, tiene un poquito que ver con esto. Cuando yo soy capaz de escucharme a mí mismo, de poderme entender a mí mismo, de poder acogerme a mí mismo, estoy listo para comprender y aceptar a los demás. Y Carl Rogers, pues yo creo que su teoría está centrada en esto. He descubierto el enorme valor de permitirme comprender a la otra persona, lo dice en 1972. Y también habla en esta presentación de este elemento la importancia de la comprensión y de la escucha. Empieza Carl Rogers a hacer una diferencia muy interesante en que una plática de café a lo mejor no tiene todos los elementos y probablemente no tenga los elementos para que tenga una escucha de esta categoría, ¿verdad? Una comprensión de esta categoría. Y bueno, si nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, establecemos un acuerdo con nosotros mismos, bueno, estamos abriendo canales para que el otro pueda escucharse a sí mismo en su mundo privado, en su subjetividad. También aquí estarán de acuerdo conmigo, compañeros, es que realmente en esto de las relaciones humanas somos espejos y somos puertas en este mundo subjetivo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí Carl Rogers empieza a hablar de ciertas condiciones para tener este acercamiento y esta escucha cercana con la otra persona y propone dos ideas que vamos a desarrollar más adelante en el siguiente video que voy a proponer. Tener una consideración positiva incondicional, la famosa aceptación incondicional al otro, que lo vamos a platicar más adelante, y claro, aquí está jugando un papel fundamental que se llama la comprensión empática, que vamos a explicar más adelante. Cuando yo me siento aceptado, cuando yo me siento valorado, cuando yo me siento escuchado, viene un proceso que Carl Rogers le llama constatación y evolución. Un poquito en términos muy contemporáneos, una persona que es resiliente es porque tuvo algunos encuentros resilientes, la importancia de las relaciones humanas. Cuando yo me siento aceptado por los otros, constato que yo soy valioso, constato que soy importante y por lo tanto viene lo que llamamos la evolución y el cambio. Carl Rogers lo dice muy claro en 1972, cuanto más me limito a ser yo mismo y me intereso por comprender y aceptar las realidades que hay en mí y en la otra persona, tantos más cambios parecen suscitarse. Carl Rogers no lo dice directamente, pero aquí está hablando de la
del cambio, ¿sí? Y de algo muy interesante que tiene que ver con el desarrollo positivo, ¿sí? Cuando nosotros de veras estamos en la lucha por ser otro, por el cambiar, por todo eso, pues a veces los cambios no se dan. La teoría paradójica del cambio aquí es muy clara. Cuando yo me acepto como soy, me acojo como soy, me escucho como soy, y entonces es cuando viene el cambio. Y sobre todo cuando estamos hablando de relaciones de aceptación, ¿verdad? Y la constatación, y yo creo que todos nosotros hemos tenido experiencias muy importantes en donde la persona que se siente valorada, que se siente estimada, va a tener un cambio y lo va a estar constatando, ¿sí? Todos tenemos esta experiencia en aquellos ambientes donde han sido nutritivos para nosotros, donde nos han permitido el crecimiento, constatamos internamente que eso precisamente nos sirve de apoyo para tener una evolución positiva en nuestro desarrollo. Y viene un elemento muy importante que se llama la experiencia guía, ¿sí? Y entonces Carl Rogers dice, ¿cuál es, un poquito, si me atreviera a decir o a hablar de la madurez, es cuando Carl Rogers lo aterriza y lo dice, es que el único experto en ti eres tú mismo. Por eso yo creo que hace una propuesta en su teoría de la autodirectividad, porque finalmente Carl Rogers cree que todo lo que necesitas saber, lo que necesitas tener, lo tienes dentro de ti. Por eso Carl Rogers hace una afirmación muy interesante que dice, puedo confiar en mi experiencia. ¿Sí? La experiencia, nosotros nos vamos haciendo expertos en nosotros mismos, ¿sí? Y nos vamos haciendo expertos en nuestros temas, en nuestros intereses, nos vamos haciendo expertos en lo que nos gusta, hasta en nuestras problemáticas. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha experiencia de nosotros mismos y Carl Rogers lo dice, siempre que confíe en mi experiencia interna, no intelectual, porque está hablando de la experiencia que a veces hasta la llamamos intuición, se dice que las decisiones fueron prudentes. ¿Por qué? Porque como lo digo hace ratito, lo dije hace ratito, somos expertos en nosotros mismos. El otro puede acercarse a mi experiencia a través de la empatía, el otro incluso me puede aconsejar, pero finalmente el que sabe más de mí mismo soy yo. Entonces la experiencia guía es muy importante, tiene estas características, implica todas las áreas de la persona, establece una relación con lo que le rodea, engendra orden, la vida es empujada por la experiencia en movimientos temáticos, cada uno tenemos nuestros movimientos temáticos, ¿sí? A esto se refiere en áreas de interés, áreas de vocación, temáticas de vida, ¿sí? Cada uno de nosotros, fíjense cómo de veras vamos teniendo expertise en lo que nosotros somos. La experiencia en su óptima expresión es un proceso dinámico y cambiante, ¿sí? Sigo siendo César desde que yo tengo memoria, soy César Zavala, pero sin embargo, si volteo al César de hace 10 años, totalmente soy diferente. Mis circunstancias existenciales, mi experiencia, mi contexto, pues en ese momento era otro. Por lo tanto, bueno, pues vamos cambiando y la experiencia nos va dando más experiencia y más experiencia. Da al individuo alto grado de especialización, la evaluación de los demás ya no es la guía, la valoración no está fuera, sino la valoración se busca que está dentro, ¿sí? Y la autoridad consiste en la flexibilidad, algo que también hemos estado comentando, como un elemento de salud mental, es aquella capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias nuevas de la vida, ¿sí? ¿Cómo lo relacionamos con lo anterior? Fíjense, la importancia de decir quién soy yo, de escucharme, de sentirme escuchados por los otros, de aceptarme, de validar la experiencia, de sentirme aceptado, de escuchado. Entonces lo que va provocando es que yo voy confiando más en la experiencia personal. Y bueno, Carl Rogers, por lo tanto, si retomamos todas estas ideas, Carl Rogers tenía pues una visión
muy positiva sobre el ser humano, a diferencia incluso de otras teorías, unas teorías que, por ejemplo, el conductismo le interesaba mucho la visión que tenía sobre el ser humano, era un sujeto de laboratorio, ¿verdad? Y de experimentación, y bueno, el ser humano dentro del psicoanálisis era visto más como un ser que se mueve por los instintos. Carl Rogers, y por todo esto que hemos conocido hasta de su biografía, él hablaba que la tendencia innata del ser humano es hacia una dirección positiva. Carl Rogers le da un peso a la creencia fundamental de que el ser humano es un ser bueno por naturaleza. Y no es el bueno que a veces entendemos como menso o bonachón, no. Él entendía mucho en términos éticos. Cuando una persona tiende a la bondad, está teniendo comportamientos y está optando por las cuestiones éticas, ¿sí?, en la relación con los otros. Entonces, una gente que va desarrollándose, que va confiando en sí mismo, que va teniendo una aceptación, va teniendo una orientación positiva. Carl Rogers cree mucho en que cuando la gente crece y se desarrolla, se va convirtiendo en una persona que es ética, ¿sí? Por lo tanto, estas orientaciones nos llevan a dos aspectos muy importantes que se llaman madurez y socialización. Mucho de este planteamiento, Carl Rogers dice, ¿cuál es finalmente el poder de la persona? Es la estructuración de estos valores que lo hacen crecer como persona, ¿sí?, pero que también hace crecer a las personas que lo rodean. Por eso habla de esta socialización y estos elementos éticos muy importantes. Por aquí hay críticas muy fuertes a Carl Rogers porque algunos autores o algunos compañeros psicólogos dicen que es muy ingenuo, que el ser humano no es bueno por naturaleza, y por aquí hay críticas muy interesantes. Sobre el ser humano es otro elemento importante, y Carl Rogers habla de dos aspectos que lo caracterizan al ser humano. El ser humano es un ente social, es un ser social, ¿sí? Y aquí hay una frase muy importante que cuando vuelvan a revisar este material, pues lo van a encontrar. Él tiene el ideal de amar al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Acuérdense que su formación incluso filosófica cristiana influye mucho en él, y entonces él está hablando pues de que el amor a la otra persona es un valor muy importante y que está dentro de la naturaleza humana, ¿sí? Su tendencia más profunda, dice Carl Rogers, es a lo social. La libertad existencial está en relación en su ser social. Por lo tanto, fíjense, compañeros, cómo le está dando un peso tan importante a las relaciones, pero desde esta perspectiva, relaciones con estas características. Y dos, que también ya lo hemos comentado, el ser humano es independiente y autodirectivo. Carl Rogers le da mucha confianza y dice, el ser humano, toda la experiencia, todo el contexto que está viviendo, le da todos los elementos para que en su madurez, el hombre joven, el hombre que puede ser independiente, autónomo, ¿sí?, sea independiente y autodirectivo. Todo lo que necesita está dentro de él, y esto le llama el proceso de maduración. Yo creo que una tarea muy importante nosotros como gente que nos dedicamos a trabajar con gente y que además tenemos esta postura esencial en nuestra relación con los demás, pues la búsqueda de que la gente vaya tomando las riendas de su vida, que vaya siendo autodirectivo, se convierte en una finalidad muy importante. Y otro elemento, el tercero, que había dicho dos, pero son tres, que todos tenemos una sabiduría organísmica. El hombre es un ser orgánico. Por ahí alguien dijo orgásmica, no, pero es orgánico, ¿sí? Sabiduría orgánica y organísmica se refiere mucho a esto que ya es la experiencia asumida, ¿sí?, de que yo ya no únicamente intelectualmente tengo experiencia, sino que ya la tengo asumida y la tengo vivencial. Es algo que a mí me gusta decir como ya la sentimos en las tripas, ¿sí? Ya las decisiones que yo puedo tomar tienen mucho que ver también, no solamente con la cabeza y el intelecto, sino también con esto que llamamos esto desde adentro. Tiene que ver con esto porque esta sabiduría
como lo más mínimo que nos hace como seres humanos es la forma de protección para sobrevivir. Eso es lo mínimo que hace la sabiduría organísmica. Pero cuando nosotros nos vamos desarrollando, vamos creciendo como personas, bueno, pues esta sabiduría también se convierte en la experiencia de vida y en la experiencia vivencial. Por lo tanto, rápidamente, en todos nosotros existen fuerzas de crecimiento, tendencias a la autoactualización, tendencias a desarrollar todas sus potencialidades y a desarrollarlas de manera que favorezcan su conservación y enriquecimiento y desarrolle una capacidad de regulación organísmica que lo lleva incluso a modificar estructuras internas con vistas a conseguir sus propios fines. Fíjense, el ser humano, y Carl Rogers, yo creo que hay un trabajo muy interesante. El ser humano es un ser orgánico, igual que las plantas, igual que otro ser animado. Sin embargo, el ser humano tiene sus características propias y Carl Rogers, igual que Maslow, lo dice con todo esto que llamamos las necesidades de autorrealización o las necesidades de actualización. Carl Rogers hace esta propuesta que incluso el ser humano es capaz de sacrificar cosas por ideales, y bueno, tenemos muchos ejemplos en la vida. A mí el que se me viene a la mente es el caso del budista, del sacerdote budista que buscaba manifestar al mundo, ¿sí? que el mundo, los gobiernos del mundo se dieran cuenta de qué estaba haciendo el ejército chino en el Nepal cuando lo convirtieron en una provincia. Y bueno, pues hubo ahí casi una guerra civil, y los monjes tibetanos salieron al mundo a decir por qué los gobiernos no nos ayudan en esta invasión. Uno de los sacerdotes, como manifestación, convocó a la prensa internacional en un pueblo, no me acuerdo en qué parte del mundo, y entonces pues llegaron todos los sacerdotes, estaba toda la prensa, y él se puso a meditar. Así que todos los presentes dijeron, ¿y qué le pasa, no? Se puso a meditar, y uno de sus estudiantes del sumo sacerdote llega y lo rocía de gasolina y lo prende sin hacer ningún gesto. Se inmola por un ideal, y es cuando dice Carl Rogers, el ser humano sí es un organismo, pero también es un organismo diferente porque es capaz de poder modificar sus estructuras internas, de conseguir sus propios fines e ideales. Y esto es un elemento muy importante que tiene que ver con la sabiduría organísmica. Y el octavo elemento es el famoso campo psicológico. En algunas lecturas lo van a encontrar como el campo fenoménico, pero él dice, el ser humano tiene un yo, ¿verdad? Pero este yo es más allá que lo psicológico. No únicamente es un yo psicológico, está en medio de un campo muy importante que le llama el campo fenoménico. Este yo tiene un pasado que está compuesto por la historia, los aprendizajes, los introyectos, tiene un futuro donde, claro, tiene metas, ideales, tiene un presente, necesidades, motivaciones, y esta persona vive en un contexto determinado, social, cultural, familiar, económico, que influye en este campo fenomenológico, y claro que esto le da una estructuración a la experiencia personal. Yo creo que esto tiene que ver en lo que nos hace únicos e irrepetibles, ¿verdad? Cada uno de nosotros, bueno, yo me encuentro con la persona, con alguien físico que tiene un cuerpo, pero realmente lo que yo estoy contactando es mi campo fenoménico con el campo fenoménico del otro, porque están nuestras historias, está nuestro futuro, está nuestro presente, está nuestro contexto, está nuestra generación, ¿sí? Entonces, bueno, pues el campo fenoménico nos habla precisamente de la experiencia personal, y fíjense cómo aquí se filtra otra vez esto que Carl Rogers le da tanta importancia, que es la subjetividad. Finalmente, miren, esto ya no jaló, la tecnología de repente ya no jala. Bueno, finalmente viene uno de los temas importantes que tiene que ver con todo esto que llamamos desarrollo humano, y que también se convierte en una finalidad.
lo que buscamos con la gente con la que trabajamos es la ampliación de conciencia. ¿Y de qué? Ampliación de conciencia de sí mismo, de los demás y de los demás. ¿Sí? De quién soy yo, de quién es el otro y también de este mundo que me rodea. Necesitamos ser conciencia y necesitamos ampliarla. Técnicamente podría decir que la conciencia es aquella representación que yo hago de las cosas de fuera y que yo lo llevo aquí a esta parte, a esta parte, es del, ay, se me fue, es frontal, el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es el más evolucionado, y gracias a todas las conexiones, a todas las hendiduras que nos tenemos, a todos esos millones de conexiones que tenemos con las neuronas, podemos hacer esta simbolización, traer de fuera hacia adentro, y bueno, nos traemos a nosotros mismos, traemos al otro acá y hacemos esta simbolización, nos damos cuenta. Gracias a estos procesos ejecutivos, nosotros podemos asumir valores, podemos introyectar estructuras sociales, podemos hablar de la cultura y bueno, pues así va funcionando nuestra personalidad. En el mundo que vivimos también nos damos cuenta que esto que llamamos conciencia, de repente empiezan a entrar muchos elementos que no nos permiten ampliar nuestra conciencia. ¿Sí? Desde elementos muy concretitos, ¿sí? Como elementos de que no me acuerdo qué horas desayuné por estar todo el día metido en el trabajo, ¿sí? Puede ser desde ahí, o hasta elementos que tienen que ver con estas cosas que no me doy cuenta de lo que estoy haciendo en mis relaciones con los demás. ¿Sí? Entonces la conciencia se convierte en un elemento muy, muy importante y que fíjense, con ciencia tiene que ver con conocimiento. Y otra vez nos remitimos hasta la primera premisa que Carl Rogers dice, pues la pregunta importante para tener conciencia es preguntarnos ¿quién soy yo? Y bueno, pues aquí dice que hasta mañana, pero esto sería hasta el ratito. Les invito a que vuelvan a revisar todo este material, ¿sí? Y que si ustedes tienen alguna pregunta sobre esto, porque yo sé que ahorita me fui muy rápido, no tenemos preguntas para hacer comentarios, y entonces pues lo espero en el foro, todas sus preguntas para poderlas responder con muchísimo gusto. Y estos serían los 9 elementos importantes de la estructura teórica del enfoque centrado en la persona: la posición, subjetividad, ser realmente uno mismo, escucharse, aceptarse a sí mismo, permitirse comprender y aceptar a los demás, constatación y evolución, la experiencia guía, la orientación positiva, sobre el ser humano, que es un ser social, es independiente, autodirectivo y que tiene una sabiduría organísmica, el campo psicológico, fenoménico y la famosa conciencia. Nosotros, como desarrollistas humanos, pues lo que estamos buscando, y a lo mejor hasta como proceso, precisamente es llevar al ser humano a que pase por todas estas afirmaciones que nos van a llevarlo a desarrollar. Entonces, bueno, pues hasta aquí esta parte. Revisen de veras el material y con muchísimo gusto, si hay dudas, si hay preguntas, pues estoy aquí a sus órdenes. Nos vemos en el siguiente video.